¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Como ya comentábamos ayer, retomábamos en este año 2025 con el ámbito municipal, con el Ayuntamiento de Huesca. Saben que vamos comentando la actualidad de Huesca desde diferentes ámbitos institucionales, también Diputación Provincial y Cortes de Aragón. Hoy vamos a hablar de asuntos con representantes institucionales, como digo, de las Cortes de Aragón, respecto de algunos asuntos, y lo vamos a hacer ya presentándolos. Algunos son, por decirlo así, habituales. Hoy vamos a dar una bienvenida, mejor dicho. Así que lo vamos a hacer. Gerardo Oliván, por el Partido Popular. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Feliz año. Feliz año. Fermín Civiac, por el Grupo Vox. ¿Qué tal? Feliz año. Pues un saludo a ti y a toda la audiencia y también mis mejores deseos para este nuevo año del 2025. Y damos la bienvenida a estas tertulias a Iván Carpi, por el Partido Socialista. Muy buenas, Iván, y espero que estés a gusto con nosotros. Por supuesto, muy buenos días, feliz año para empezar, que está muy bien, y ojalá esta sea la primera de muchas que nos veamos aquí con estos compañeros también. Bueno, pues si les parece, voy a dar paso al señor Carpi en primer lugar para hablar, vamos a desarrollar ya estos asuntos, de la situación de la sanidad en Aragón. Es evidente que es un asunto importante, un asunto que preocupa y un asunto en el que nos gustaría escuchar su reflexión sobre el mismo. Bueno, pues en este momento además en el que estamos inmersos en una epidemia de gripe, de enfermedades respiratorias, como es normal y es frecuente todos los inviernos. Bueno, pues nos encontramos de nuevo con una falta de planificación del Partido Popular en materia sanitaria, que tan evidente es en estos últimos tiempos. Estamos ahora, como digo, en unos 75 casos por cada 100.000 de gripe, de enfermedades respiratorias, que es epidemia, pero no deja de ser lo habitual, como digo, en estas fechas. A veces se retrasa un poquito más o a veces se adelanta un poco más, pero más o menos para enero tenemos habitualmente estas cifras. ¿Qué ocurre ahora? Pues que la escasa planificación, la incapacidad de gestión en materia de personal y en materia de recursos materiales del Partido Popular, pues está haciendo que las esperas en urgencias y las esperas para ser ingresado hayan aumentado de una manera muy significativa y tengamos ahora pues muy malas cifras en ese sentido y también, por supuesto, pues el malestar de la ciudadanía que tiene que acometer esas esperas. Estamos viendo de nuevo como esa mala planificación, ese concepto tan negativo que tiene el PP sobre la sanidad pública, pues de nuevo provoca estas situaciones. En esta ciudad, en Huesca, hemos visto en los últimos tiempos cómo el PP ha tenido que rectificar tanto el cierre del PAC de Pirineos, que es una cuestión que se planteó por su parte, a nuestro modo, de una manera totalmente equivocada y que carecía de todo sentido, y también hemos visto cómo ha tenido que rectificar en la reestructuración que iban a hacer en las plantas de hospitalización de San Jorge, en la que iban a quitar profesionales de enfermería de algunas plantas. Con lo cual, esas rectificaciones, ¿de qué hablan? Pues de que no se sabe qué hacer con la sanidad pública, de que el PP no tiene las ideas claras y solo piensa pues en el recorte y en la privatización de los servicios, y eso pues realmente nos preocupa mucho, ¿no? Y nosotros, tanto la acción ciudadana como la acción política llevada a cabo por el Partido Socialista, está evitando que esos recortes tan importantes que se iban a dar en la ciudad de Huesca se estén produciendo. Hemos visto también cómo se ha recortado, se han eliminado 3 plazas de medicina rural en la provincia de Huesca, 2 en Almudévar y 1 en Ayerbe. Y eso, pues, ¿de qué está hablando? Pues habla de que el PP no cree en la sanidad pública y mucho menos en la sanidad rural, que tan importante es esta provincia, ¿no? Es un poco un repaso para poner en cuestión algunas de las acciones que se están haciendo, muy radicadas además, como podrás ver, en el presente que nos ocupa día a día en la sanidad aragonesa. Bueno, escuchamos al señor Civiac y después hablará el señor Oliván, obviamente. Bueno, yo creo que si hay un puesto que en el ámbito político que no desea nadie en la comunidad autónoma, en Aragón, es el que tiene el señor Valcanero, porque yo creo que la patata caliente que le dejó el Partido Socialista es una cosa impresionante. O sea, dejó, reconocida por el propio Partido Socialista, reconocido por el propio presidente, expresidente Javier Lambán, dejó una sanidad colapsada, y eso es una realidad. Y no solamente una
sanidad colapsada, sino que el gobierno posterior tiene que pagar deudas con los profesionales que dejó pendiente el PSOE. Ahí hay una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce unos derechos de antigüedad que hay que pagarlos. Se ha comenzado a pagar en el año 24 y se acabará de pagar en el año 2025. Dice, el presupuesto que hay actualmente en sanidad, que lo votó a favor Vox, porque es el que se ha prorrogado, el del año 2024, era el más alto de la historia, se incrementó muchísimo. Y entonces, ahora como va a tener otro turno de palabra el señor Carpi, me gustaría que nos explicara eso de los recortes, qué es lo que se está recortando. Lo que sí que es verdad es que hay problemas en la sanidad, hay graves problemas, pero que yo no me atrevería a decir que son de falta de planificación, sino algo incluso mayor. Hay un problema estructural que hay que ir resolviendo. Hay una falta de médicos, hay una saturación sistemática de la asistencia primaria, de la asistencia hospitalaria, y claro, cuando llega una epidemia de gripe estacional normal, pues ocurre que lo que ya está saturado pues se hipersatura todavía más y se colapsa, y es lo que está ocurriendo todavía. Yo ayer hablaba con un médico y me decía que gran parte, que siendo verdad que tienen muchísimo trabajo, sobre todo en la asistencia primaria, que muchos de los pacientes que se presentan en la consulta son personas jóvenes, sanas, sin ninguna complicación de salud, y que la gripe generalmente podían haberla pasado incluso sin recurrir a la asistencia médica, pues tomando un paracetamol y tal, porque cursa con síntomas relativamente leves, pero que en muchos casos van a la consulta médica para solucionar el tema de la baja laboral. Y quizás ahí se pudiera haber algún sistema para que los médicos ir quitándoles algún tipo de trabajo burocráticos, siendo que hay tanta escasez de médicos y que hay por consiguiente hay escasez de horas de médico destinadas a la asistencia a los pacientes, quizás pudiéramos ir recortando esas horas destinadas a la burocracia, por ejemplo a dar bajas, porque yo creo que es mucho más eficaz que un médico atienda a pacientes que están enfermos a que realice trabajos burocráticos. Bueno, respecto a esas causas estructurales que yo creo que hay en la asistencia médica, es que se está incrementando notablemente la cifra de personas beneficiarias del sistema público de salud. Está creciendo la población debido a la población inmigrante, y claro, los recursos que llegan a la sanidad pública no son suficientes para paliar ese incremento de pacientes que tiene la sanidad, y eso es una realidad. Entonces, y también podemos hablar de un tema o de una diferenciación o un factor diferencial desde el punto de vista de la cotización. Aquí hay una población que está manteniendo las cotizaciones del resto de la población. Entonces, yo ya sé que cuando nosotros hablamos de la inmigración, sobre todo de la inmigración ilegal, hay mucha gente que no le gusta que hablemos, pero es nuestra obligación seguir hablando de eso. Y es una realidad que cuando uno va al servicio de urgencia es algo constante, que se encuentra ahí muchísima población inmigrante, muchos de ellos ilegales, que también, igual que ocurre en la educación, están saturando nuestros servicios públicos. Y esto hay que decirlo y hay que darle alguna solución. Bueno, pues, señor Oliván. Bueno, lo primero que quería decir es que el Partido Socialista ya nos tiene acostumbrados a cuando hay una especial sensibilidad en la sociedad, que en este caso es ahora por esa epidemia de gripe que hay, pues intente sacar rédito político, ¿no?, de estas situaciones que son excepcionales dentro del ámbito, en este caso, sanitario, ¿no? Ya nos tiene acostumbrados a intentar sacar, como digo, rédito político. Claro, el Partido Socialista lo que no explica es que seguramente para no tensionar más la sanidad pública, lo que habría que hacer es solucionar el problema que está habiendo con Muface, donde millones de españoles, millones de beneficiarios posiblemente tengan que pasar al sistema público en lugar de tener el sistema de Muface, y tensionará todavía aún más la sanidad pública. Una sanidad que, como ya ha expresado el compañero de Vox, el propio Javier Lambán en el año 2023, no en el año 2019, no, en el año 2023 ya dijo que estaba al borde del colapso, es decir, reconoció que era incapaz de solucionar los problemas de la sanidad. Entonces, claro, el Partido Socialista lo que pretende es que en año y medio el Partido Popular resuelva toda esa herencia nefasta que ha dejado
el Partido Socialista. El Partido Socialista, siempre que gobierna el Partido Popular, habla de recortes, habla de privatizaciones, pero bueno, esto la gente evidentemente ya no les cree, ¿no? Ya no les cree, porque claro, hablar de recortes cuando el Partido Socialista en el año 2022 recortó, esto sí que recortó, un 4% del presupuesto de sanidad cuando salíamos de una pandemia, recortó 4%, claro. Los hechos se demuestran andando, ¿no? ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Pues aumentar en un 11% del presupuesto de sanidad. Esos son los recortes que habla el Partido Socialista, aumentar un 11% el presupuesto de sanidad. Dejó sin pagar la carrera profesional el Partido Socialista a los médicos. El Partido Popular empezaba a pagarlos. Dejó, ¿cómo dejó las ambulancias? Unos recortes brutales en las ambulancias en el medio rural que el Partido Popular ha tenido que revertir. Estamos trabajando en todas las infraestructuras necesarias para la población. Es decir, se está trabajando mucho y yo creo que bien. Lo que pasa es que, claro, venimos de una situación heredada del Partido Socialista que era totalmente nefasta. Ya un problema estructural, que ya se ha hablado aquí, y es la falta de médicos. Y la falta de médicos, pues evidentemente algo tendrá que decir el Partido Socialista que gobierna en el gobierno de España. Quiere decir, algo tendrá que decir porque es competencia del Partido Socialista facilitar y mejorar y flexibilizar las condiciones para el acceso a la profesión sanitaria pública, y esta es la realidad, y el Partido Socialista pues no lo está haciendo. Con lo cual, aquí responsabilidad del funcionamiento pues hay de todos, y yo lo que lamento es que una vez más el Partido Socialista utilice una situación excepcional donde la población está sufriendo una pandemia, una epidemia, para intentar sacar un rédito político que ya no les cuela. Vamos con una breve réplica porque tenemos más asuntos, brevísima réplica y ya seguimos al siguiente tema. Bueno, está bien, la verdad que se han repasado aquí todos los bulos que utiliza la derecha para intentar atacar tanto al Partido Socialista como a los gobiernos del pasado del Partido Socialista o al gobierno de España en este caso. Son las excusas que se suelen utilizar. Aquí se está sacando de contexto unas declaraciones del presidente de Aragón, hasta 2023, Javier Lamán, que no decía eso, decía que la situación de la sanidad a nivel global estaba en riesgo de colapso en el sentido de que con los recursos que se tenían no se podía acometer las cuestiones de cara al futuro, pero se habla de eso como si hubiera sido una mala gestión o una asunción de una mala gestión, que por supuesto que no lo es. La gestión del gobierno socialista en la pandemia, que ha sido, como todo el mundo sabe, el momento de mayor tensión de la sanidad en la historia reciente de España, fue ejemplar. Tan ejemplar fue que se puso, como digo, de ejemplo a nivel incluso europeo, sobre todo en lo que tiene que ver con la vacunación y con la salida de la crisis, tanto a nivel social como a nivel económico, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Aquí se ha hablado de la carrera profesional, que es una cuestión que se paga ahora porque el momento es ahora, no era antes, porque hay un tiempo, hay un tiempo en el que hay que revisar todos los méritos de todos los profesionales, y ese tiempo ha acabado ya en tiempo de gobierno del Partido Popular. Como hemos dicho... Y por ir finalizando, que vamos con... Como hemos dicho, es que se han dicho aquí varios bulos y me gustaría de algún modo que la sociedad se quedara con el concepto de que lo que se dice aquí es falso. Los únicos recortes sanitarios que ha habido en estos últimos tiempos ha sido fruto de los gobiernos del Partido Popular, tanto en los gobiernos de la señora Rudy, en los que se quitaron también médicos en la zona de Ayerbe, se despidieron médicos que el gobierno del Partido Socialista tuvo que pagar más de 50 millones de euros por un despido improcedente, que es fruto del gobierno de la señora Rudy, y ahora se han estado 8 años de crecimiento y ahora nos volvemos a enfrentar con recortes, como digo, en el medio rural y con un problema que tiene que ver con la sociedad. La sociedad ha tenido que volver a salir a la calle a defender la sanidad. No solo en Huesca, también en Ayerbe, también en Almudévar, también en Barbastro, también en las zonas de Zaragoza, de Teruel. Para que os hagáis una idea, en Barbastro, para algunos especialistas, desde que si te piden hoy una consulta con tu especialista, hay que esperar 500 días. Para la misma especialidad, en el Servet hay que esperar 80. Si no es eso, que el PP nos ha convertido en ciudadanos de segunda, yo ya no sé lo que es. Bueno, vamos brevemente, señor Zibiak y señor Oliván.
Sí, bueno, respecto al hospital de Barbastro, yo creo que hay que hacer un plan para mejorar el hospital y la dotación de medios y la dotación de personal, porque además la población que asiste el hospital de Barbastro es tan grande o más, creo que incluso superior a la del hospital de San Jorge, entonces hay que reforzar esos medios. Luego, por otro lado, lo que estamos viendo con la sanidad es que la sanidad es cara. La sanidad requiere muchos recursos económicos y se pone de manifiesto. Una vez más, es un discurso que nosotros siempre tenemos y además lo podemos sacar en cualquier situación, esta vez también con la sanidad, la injusticia sistemática desde el principio de la financiación del sistema autonómico y generalizando la injusticia del sistema autonómico, que ha hecho que efectivamente haya ciudadanos de primera y de segunda, haya ciudadanos que tengan una sobrefinanciación y que tengan un buen sistema sanitario, y hay otros ciudadanos en otras regiones que están infrafinanciadas, que desgraciadamente no se puede destinar todo el dinero que haría falta a mejorar el sistema sanitario, y eso está sucediendo. Y eso ha sucedido desde el mismo origen del sistema autonómico y especialmente desde que se transfirieron las competencias de sanidad, educación y justicia a las comunidades autónomas. Y luego yo creo que hay que hacer hincapié en la mala gestión que ha habido, especialmente en el Servicio Aragonés de la Salud, en los gobiernos del Partido Socialista. Mala gestión que aparece sistemáticamente en los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas, en los que se dice que ha habido una mala gestión en la compra de materiales, en la compra de medicamentos, que se podía ahorrar, hay otro informe de la AIREF del año 22, que dice que se podía ahorrar millones de euros con una buena gestión en la compra de medicamentos. Y entonces, todo ese dinero perdido en la mala gestión de las compras, de la compra de medicamentos y de la compra y adquisición de equipamientos, va en detrimento de poder pagar más a los médicos, poderle pagar pues horas extras, servicios extras, de poder contratar a más sanitarios. Y eso es así y eso hay que solucionarlo. Bueno, señor Oliván, cerramos este asunto y vamos al siguiente. No creo que vaya a dar tiempo a todos los temas que teníamos previstos, pero bueno, creo que también está bien Cualquiera puede debatir. entender que la planificación, cualquier planificación, pues evidentemente tiene objetivos a corto, medio y largo plazo. La planificación de recursos humanos es una planificación que se hace a medio largo plazo, con lo cual todos los problemas estructurales que está habiendo de plazas en el sistema sanitario de salud es la herencia que ha dejado el Partido Socialista, porque evidentemente si hubiera habido una buena planificación no tendríamos estos problemas que estamos teniendo. Habla reiteradamente el señor Carpi de bulos, tal, es que le pone en boca del señor Sánchez. La verdad es que el Partido Socialista en Huesca pues es, yo siempre digo, el más sanchista que ha habido en toda España, ¿no? Porque incluso utiliza el mismo lenguaje, ¿no? que Sánchez, bulos, tal. Bueno, el fango. Yo, bulos no, yo doy unos datos. Señor Carpi. ¿El gobierno del señor Lambán recortó el presupuesto en el año 2022 un 4%? Sí. En sanidad, sí. ¿El gobierno de Aragón actual en el año 2024 ha aumentado un 11%, del presupuesto en sanidad? Sí. ¿Dónde están los recortes? ¿Dónde están los recortes? Cuando se aumenta un presupuesto un 11%. Entonces, ya vale de demagogia y ya vale de utilizar situaciones excepcionales para tensionar a la opinión pública en un tema tan sensible como es la sanidad. Ya vale, y el Partido Socialista tendría que recapacitar y tener un poco más de altura de miras y posicionarse como un partido como es de Estado, intentar arrimar el hombro e intentar solucionar entre todos un problema que es de todos, no es del Partido Popular ni era del Partido Socialista, es un problema de todos, el tema sanitario, porque evidentemente tenemos problemas estructurales que requieren un acuerdo y un consenso global. Y en eso, bueno, ya hemos ofrecido la mano reiteradamente al Partido Socialista para llevar un acuerdo sanitario en Aragón, y el Partido Socialista está en otras historias en estos momentos. Me gustaría apuntar, con tu permiso. Vale. Tenemos que cerrar porque es por no nos va a dar tiempo esta cuestión, porque es un dato falso el que acaba de dar. Sí, pero bueno, creo que ya ha quedado suficientemente claro y vamos a otro asunto que también es creo que muy sensible para la población, que es el tema de la inseguridad ciudadana. Señor Sibiac, si usted quiere hacer la primera reflexión y vamos luego con el debate. Básicamente es una noticia que salía pues últimamente, que Aragón ha sido la comunidad autónoma que durante los 9 primeros, la comunidad autónoma en la que más han subido los delitos, en los que más ha subido la criminalidad en los 9 primeros meses del año 2024. Y esto es algo que a veces choca con algunas percepciones que tenemos. Eso que se decía, porque además ya empieza
a pasar, que pertenece al pasado. Eso que se decía, Huesca es una provincia muy tranquila, en Huesca nunca pasa nada, en Huesca no hay delitos. Y la verdad que los datos demuestran que efectivamente el delito en Aragón está creciendo, y está creciendo muy por encima de lo que crece en el resto de España, teniendo en cuenta cualquier estadística, estadísticas del Ministerio del Interior, de la Policía y de la Guardia Civil, del Consejo General del Poder Judicial, del Instituto Nacional de Estadística, y también una información que nosotros le damos mucha importancia de la población reclusa, que sigue creciendo. Bien, entonces esto, yo cuando vamos a pueblos, pues por nuestra actividad política, pues vamos a zonas rurales, hay dos cosas que nos dicen siempre, dos cosas. Nos dicen, hay que arreglar los caminos, hay que ver lo mal que están los caminos. Los caminos, pues que debido pues, a que han proliferado mucho las granjas de ganadería intensiva, pues van esos camiones que llevan el piso todos los días, estropean el camino y no se reparan. Y ahí ya los caminos en los pueblos se arreglan, más que con zahorras, se arreglan con dinero. Hay que echar dinero a esos caminos y hay que arreglarlo. Y la segunda, la inseguridad que hay en el mundo rural, especialmente en las explotaciones agropecuarias, que de forma sistemática se está robando material y además muchas veces se hace muchísimo más daño que el beneficio que reporta la persona que roba pues material, equipamiento, maquinaria, herramientas, que eso supone un gran problema para los agricultores y los ganaderos. Y luego, por otro lado, estamos viendo cómo ese incremento de criminalidad no es homogéneo en toda la población, sino que se concentra en la población inmigrante. Y estamos viendo cómo, por ejemplo, en la población reclusa de Aragón, mirando las estadísticas oficiales, el 37% de la población reclusa en Aragón son extranjeros, siendo que la población extranjera en Aragón es solamente del 13,5%, con lo cual podemos decir estadísticamente que la incidencia de la delincuencia en la población extranjera es el triple que en la población nacional, siendo que se considera población nacional a muchas personas que tienen la doble nacionalidad, por ejemplo, que son marroquíes y son españoles. Entonces, nosotros que ayer estuvimos apoyando las justas reivindicaciones del pueblo venezolano, que piden libertad para su país, que piden democracia, que piden que se reconozca el legítimo vencedor en las elecciones que hubo hace unos días. Yo, ayer mientras estaba en esa manifestación, que fue en la Plaza Navarra en Huesca, yo pensaba, digo, hombre, estas personas que han venido de Venezuela se han integrado sin ningún problema, tienen nuestra cultura, tienen nuestra lengua, tienen nuestros valores y no hay ningún problema con ellos. Y entonces esa inmigración que posiblemente en España es necesaria, hay que favorecer que vengan de países donde tienen una cultura y unos valores similares a los nuestros. Señor Oliván. Bueno, yo creo que hay que poner la situación en contexto. Es verdad que son unos datos pues, que tienen que preocupar y ocupar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eso es verdad, pero también hay que ponerlo en contexto y hay que decir que de los datos del año 2023 el índice de criminalidad en Aragón está 13 puntos por debajo de la media. Esta es la realidad en Aragón, ¿eh? Es verdad que ha habido un repunte, sobre todo en Zaragoza, es verdad que hay un repunte importante en el medio rural, faltan efectivos de Guardia Civil en el mundo rural, hay que favorecer la instalación de cámaras en los municipios, están pidiendo, todos los municipios están pidiendo cámaras de vigilancia y seguridad y hay problemas y hay atasco y hay dificultad en la concesión por parte en este caso de la subdelegación de gobierno, que es el competente. Entonces yo creo que esto hay que mejorar y hay que flexibilizar. Hay una realidad evidente que en el mundo rural no tenemos efectivos, no se ponen efectivos, el Gobierno de España no impulsa poner efectivos en el medio rural, no se facilita la instalación de cámaras, con lo cual eso es un caldo de cultivo especialmente beneficioso para el que quiere hacer el mal. Esto es evidente y en eso hay que trabajar mucho y bueno, yo creo que las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado pues tienen que hacer un análisis de esos datos porque son malos datos, pero evidentemente tampoco nos tenemos que, quiero decir, hay que ponerlo en contexto y estamos mucho mejor que el resto de España. Vox ya sabemos lo que va a utilizar, no utiliza siempre la criminalidad y lo une a la inmigración. Yo creo que más que inmigrantes buenos y inmigrantes malos hay que hablar de personas que logran hacer
hacer de vivir en España pues su medio de vida y en conseguir un trabajo y no tener una situación precaria. Y en ese sentido yo creo que no se puede distinguir de inmigrantes buenos y inmigrantes malos. Los inmigrantes son inmigrantes y hay unos que se adaptan mejor, evidentemente, y hay otros que se adaptan peor. Pero bueno, el discurso de Vox es muy claro, ¿no?, en ese sentido de intentar vincular lo que es la criminalidad Es que está vinculado con la inmigración. Entonces, otro dato que preocupa, pues el 25% en Huesca, en la provincia de Huesca, de los actos criminales que se han producido tienen que ver con la cibercriminalidad. 25%, es una barbaridad. En España, en el conjunto de España es el 18%, en Huesca no sabemos por qué, no sé por qué, hay un 25%, con lo cual el crimen, las personas que quieren hacer el mal cada vez tienen más ámbitos para hacerlo. Y yo creo que en eso hay que trabajar mucho y el Gobierno de España, que es el competente en garantizar la seguridad, sobre todo de los ciudadanos españoles, pues tiene que analizar bien esos datos y poner más medios. Evidentemente, en el mundo rural hay que poner más medios, en las ciudades grandes también hay que poner más medios, porque esa percepción que teníamos los aragoneses, los orcenses, de que en esta tierra pues había tranquilidad y no había mucho peligro, pues no sería buena noticia que esa sensación la perdiéramos, porque sin duda eso, bueno, es un plus que teníamos y que tenemos en este territorio. Bueno, señor Carpi, nos quedan creo que 4 minutillos, así que... Bueno, pues en este ámbito la verdad es que el discurso que yo podría hacer está bastante cerca del que acaba de hacer el señor Oliván y me alegra que así sea, me alegra ver que no solo es este discurso de Vox que tanto asusta, ¿no? Para mí este discurso que acabamos de escuchar, para mí es una amenaza para la convivencia, ¿no? Nosotros creemos, como decía el señor Oliván, en que la inmigración lo que hace es venir a este país a sostenerlo, a hacerlo crecer y a mejorarlo, con lo cual nuestra manera de entenderlo no habla de inmigrantes buenos y malos. Y yo creo que aquí hay varias cuestiones, una que tiene que ver específicamente con el delito. Claro, a todos nos preocupa que aumente la delincuencia, que aumente la criminalidad en Aragón, pero bien se decía aquí que seguimos en cifras muy bajas, ¿no? España tiene muy bajas cifras comparado con otros países y Aragón también las tiene dentro de España, con lo cual, en ese sentido, creo que tampoco nos tenemos que alarmar en exceso, aunque sin ninguna duda nos tenemos que ocupar también en estas cuestiones, todos desde nuestro ámbito, ¿no? Eso también es importante. Pero también, cuando se ha hablado de inmigración aquí, y además se ha unido también a la sanidad en el bloque anterior, en las Cortes de Aragón tuvimos un debate en algún momento y el señor Nolasco de Vox decía que tú vas a urgencias, creo que decía la frase, tú vas a urgencias y está lleno de inmigrantes. Eso es falso, ¿no? Una compañera que además de aquí, de Huesca, me decía de broma que en el Centro de Salud de Pirineos había más inmigrantes atendiendo que siendo atendidos. ¿Por qué? Porque una buena parte de la inmigración también viene a mejorar, a sostener, a ayudar en los servicios públicos. También tenemos bastantes inmigrantes trabajando en los servicios públicos, en todos los ámbitos y en los ayuntamientos, en cualquier trabajo que podemos, en cualquier servicio que vamos como ciudadanos a recibir. Y nos parece muy importante que pongamos en valor que la inmigración viene a ese tipo de cuestiones. Que a veces hablamos de esa cuestión que se habla aquí y Vox repite, que tiene que ver con la población reclusa, tiene muchas aristas que no tienen únicamente que ver con su procedencia, con la procedencia del reo en este caso. Tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con abogados de oficio porque no se pueden permitir otra cosa, tienen que ver con que no pueden acceder al tercer grado porque no tienen domicilio en España, tienen que ver con que hay delincuentes internacionales que realizan delitos y se van y a veces son capturados en España. O sea, son cuestiones que no tienen nada que ver, y con delincuentes que vienen a vivir a España de otros países, con lo cual no estamos hablando de una inmigración que viene aquí a trabajar, a mejorar su vida, a sostener, a crear una familia o a elegir España como destino de vida, puesto que las condiciones son mejores que en sus países de origen. Nada tiene que ver eso y me parece peligroso
que se una, puesto que genera odio. En esta ciudad hemos visto como hace relativamente escasas fechas, hubo una agresión por odio, digamos, antirracista, y tal, provocado por este tipo de discursos que, como digo, para mí son una importante amenaza para la convivencia y que nada tienen que ver con la realidad social que vivimos en este país. Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo. Evidentemente son asuntos para desarrollar con muchísima más amplitud. Bueno, señor Carpi, como es la primera vez que viene, espero que haya estado a gusto en esta tertulia y bueno, también agradecerle su presencia al señor Ziviac. Muchas gracias. Y un abrazo a todos los hermanos venezolanos que en estos momentos están viviendo una situación crítica, donde posiblemente volvamos a tener un dictador más en Iberoamérica, con lo cual mucho apoyo y mucha fuerza a nuestros hermanos venezolanos. De acuerdo, señor Iván, pues muchísimas gracias por ese último apunte también. Nosotros, como digo, seguiremos tratando asuntos. Hoy, por ejemplo, algunos se ha quedado en el tintero, como se suele decir, pero evidentemente estaremos aquí para desarrollarlos en próximas tertulias, en estas tertulias políticas de Huesca TV.